Todo en este mundo se basa en el dinero y el poder. Él vivía una vida feliz cuando era niño, hasta el día en que lo perdió todo a manos de los monstruos. Después de eso, comenzó un entrenamiento insano con espadas y magia para volverse el más fuerte y vengarse. Así, los rankings determinan la posición de una persona y también lo que despierta sus deseos. Por ello, la fuerza y el intelecto son aspectos evaluados en este sistema de clasificación. Además, las conexiones y la riqueza también contribuyen a la posición de alguien. Del mismo modo, la ocupación profesional de las personas es tomada en cuenta. En este periodo donde todo es evaluado, un muchacho observa el paisaje. Con ello, la jornada de un joven está a punto de comenzar. Entonces, la historia se inicia en la pequeña aldea Tully. Mientras tanto, Lou cortaba leña con su herramienta, realizando el trabajo con precisión. Al terminar, observó la pila de leña con satisfacción, completando la tarea. Luego, un chico apareció y le pidió que afilara su hoja, y él aceptó. Enseguida, una chica surgió y golpeó al muchacho, que cayó al suelo sorprendido. En ese momento, Yuna reclamó para que dejaran de pedirle a Lou que hiciera todo el trabajo. El chico justificó que él parecía libre, pero ella respondió que siempre se distraía fácilmente. Entonces, Yuna reprendió a su amigo, diciendo que lo usaban como herramienta, pero él afirmó que no le importaba, y ella discrepó vehementemente. A pesar de ello, reconoció su bondad, pero aún así tenía una preocupación. Pronto, Yuna tuvo una idea repentina y sonrió animada. Con ello, susurró a Lou sobre salir de la aldea, revelando que había encontrado un camino secreto. De repente, una señora apareció gritando que no podían hacer aquello. En ese mismo instante, la abuela de Yuna preguntó si habían olvidado las reglas de la aldea, prohibiéndole salir, y ella cuestionó el porqué. Entonces, un hombre dijo a Yuna que se detuviera, mientras la abuela ordenaba encerrarla, y ella se quejó de cómo las cosas siempre terminaban así. Poco después, el hombre pidió a Lou que lo ayudara a traer agua, y él aceptó prontamente, sorprendiéndolo. Con ello, Yuna se quejó de que ya no quería hacer cosas con él, y alguien comentó que ellos eran los únicos de la misma edad en la aldea, con personalidades opuestas. A continuación, le preguntaron si también quería descansar y hacer sus propias cosas, pero respondió que no, que ayudaría. En ese momento, recordó que, tras perder a sus padres temprano y quedar solo, la comunidad lo acogió como parte de ella. Así, explicó que sabía que todos cuidaban de él para que nunca estuviera solo. Por eso, quería retribuir la bondad recibida. Afirmó también que le gustaba la aldea y todos los que vivían en ella. Ante ello, el hombre lloró y lo invitó a vivir con él, pero el chico rechazó. Aún así, continuó diciendo que lo más importante para él eran los habitantes de la aldea, y no el mundo exterior. Mientras tanto, Yuna estaba encerrada en una jaula de bambú. Indignada, gritó para que la soltaran, y su abuela deseó que fuera más obediente, como Lou. Entonces, preguntó por qué nunca podían salir, y la señora cuestionó si había algún problema, ya que mercaderes visitaban la aldea. En respuesta, explicó que el mundo afuera era vasto, queriendo saber por qué vivían confinados. Con ello, la abuela reveló que eran blanco del resentimiento de alguien. Sorprendida, Yuna preguntó quién los resentía. Sin embargo, la señora dijo que no necesitaba saberlo, pues el tiempo resolvería la cuestión algún día. Mientras tanto, Lou sacaba agua de un pozo, observando una extraña energía roja en el cielo. Luego confirmó que había terminado de llenar los baldes. De repente, algo golpeó su cabeza, dejándolo confundido. Al mirar alrededor, vio a Yuna espiando detrás de una roca, la llamó, pero la chica le pidió silencio. Enseguida, ella señaló una dirección. Entonces, él preguntó si había escapado de nuevo, y ella respondió que ser atrapada tantas veces hacía fácil salir, pero él replicó que eso no era motivo de orgullo. Con una sonrisa traviesa, Yuna dijo que lo siguiera, y él mostró sorpresa. En ese instante, recordó que la abuela los reprendería si salían de la aldea, pero ella aseguró que estarían bien si era por poco tiempo. Pronto, lo miró directamente, diciendo que quería mostrarle algo. Ante ello, él mostró una expresión de sorpresa y curiosidad. Así, los dos caminaban por un sendero en el bosque, mientras la luz del sol se filtraba entre los árboles. De repente, ella señaló hacia adelante. Entonces, anunció que habían llegado, haciendo que él abriera los ojos sorprendido. En ese instante, su mirada reflejó la luz del cielo. Pronto, los dos se detuvieron al borde de un acantilado, observando un valle vasto con un río azul brillante. Radiante, ella le pidió que mirara y exclamó lo vasto que era el mundo exterior. Con ello, él quedó sorprendido por lo que veía. Luego, expresó con una sonrisa maravillada que aquello era increíble. Ella entonces sonrió con una mirada llena de significado. Pronto, preguntó si él conocía las reglas del mundo exterior, y él, confuso,
quiso saber de qué reglas hablaba. En ese momento, los dos estaban sentados leyendo un libro que ella había conseguido secretamente de un mercader. Mientras pasaba las páginas, explicó que en el mundo exterior existía un sistema de rankings que clasificaba a las personas por profesiones. Además, contó que todo era rankeado, desde armas hasta comida e incluso riqueza, lo que llevaba a una intensa competencia. Ante esta información, él se dio cuenta de que el mundo exterior también tenía sus propias reglas. Emocionada, ella declaró que quería convertirse en una aventurera ranqueadora. Luego, expresó su deseo de viajar por muchos lugares, competir con rivales y convertirse en una aventurera admirada por todos. En ese instante, los ojos de él reflejaban determinación al escuchar sus palabras. Sin embargo, recordó la regla de la aldea de no salir nunca, pero ella, irritada, afirmó que no le importaba, pues ya había decidido partir. En silencio, él miró la mano extendida que lo invitaba. Enseguida, ella se levantó, reforzando la invitación para ir juntos en una aventura. Sin dudar, dijo que él debía ir al mundo exterior, dejándolo confundido. Entonces, preguntó si recordaba el ataque de un gran pájaro. Inmediatamente, recordó el momento en que, a los 5 años, fue atacada por aquella criatura. En la misma escena, él, a un niño, la protegió, atacando al gran pájaro con un trozo de madera, mientras emanaba una energía misteriosa. Con ello, ella recordó que él la salvó de la criatura aquel día. Sin creer mucho, él preguntó si eso realmente sucedió, y ella, animada, confirmó haber visto una energía verde, mientras él se preguntaba por el sonido extraño que oyó. Pronto, ella continuó, diciendo que desde entonces sabía que, aunque él fuera distraído, poseía un poder especial. Determinada, afirmó que cuando él se esforzaba, era más fuerte que cualquiera. Una vez más, extendió la mano, diciendo que él brillaría aún más afuera y reforzó la invitación para aventurarse juntos por el mundo. Por fin, ella saltaba alegremente mientras los dos caminaban por un campo florido. En ese momento, Lou guardó silencio por algunos segundos antes de agradecer a Yuna. Sin embargo, todavía amaba la aldea y, por eso, afirmó que no podía ir. Irritada, ella lo llamó terco y lo golpeó con una rama. Luego declaró que no le importaba más y lo dejó solo, mientras él le pidió que tuviera cuidado en el camino de regreso. Enseguida, observó su partida, pensativo. Mientras reflexionaba, pensó sobre su decisión, algo que nunca había imaginado, y también sobre los rankings. Al mismo tiempo, el cielo mostraba tonos vibrantes de azul, amarillo y naranja. Por algunos minutos, permaneció sentado, observando el atardecer. Por fin, decidió que debía volver a la aldea. Sin embargo, al mirar al cielo, notó algo extraño a lo lejos. Sorprendido, se preguntó qué era aquello en el horizonte. De repente, vio un enorme objeto flotante en el cielo, cuestionando qué podría ser. El extraño artefacto brillaba intensamente con un aura azul mientras emanaba una fuerte energía. Con los ojos abiertos de asombro, observaba sin entender lo que ocurría. Pronto, el objeto disparó un rayo de luz poderoso hacia el suelo. Instintivamente, intentó protegerse cuando el rayo golpeó el bosque, causando una enorme explosión. Aturdido y asustado, apenas podía entender lo que había sucedido. Al mirar alrededor, corrió desesperado, preguntándose si aquel objeto ya había desaparecido. Con una expresión de puro desespero en el rostro, no podía creer lo que veía. Intentaba, en vano, convencerse de que todo estaba bien, que nada malo había pasado. Al mismo tiempo, pensaba en Yuna, en la abuela y en los habitantes de la aldea, tomado por la preocupación. Rápidamente, corrió en dirección a la aldea, hasta pisar el borde de un enorme agujero. Aterrorizado, percibió que la aldea también había sido alcanzada. Ante él, un cráter gigantesco se extendía bajo un cielo anaranjado, señal de una devastación sin precedentes. Con el corazón acelerado, observaba aquella escena, conmocionado, cuestionando qué era aquello. Asustado, intentaba convencerse de que no podía ser la aldea, pero no podía creer lo que sus ojos veían. Desesperado, gritaba los nombres de Yuna, de la abuela y de cualquiera, implorando por una respuesta, por alguien que estuviera vivo. Súbitamente, recuerdos invadieron su mente, trayendo la imagen de Yuna niña, sonriendo, diciendo que todo estaría bien y que siempre estaría a su lado. Con los ojos abiertos y la voz entrecortada, murmuraba palabras inconexas. Al mismo tiempo, tuvo una visión de todos los habitantes de la aldea sonriendo, diciendo que él no estaba solo y que, a partir de aquel día, serían su familia. De rodillas al borde del cráter, miraba todo con una expresión cargada de dolor. Tomado por la tristeza, expresó su incredulidad, preguntando por qué algo así había sucedido. Entre lágrimas, lamentó que, una vez más, todo lo que hizo fue mirar, incapaz de actuar. Revoltado,
maldijo, pensando que, de nuevo, era demasiado tarde. En ese instante, un guerrero surgió a lo lejos, observando la inmensidad del cráter. Poco a poco, se aproximó, mientras Lou permanecía de rodillas, ambos con expresiones serias. De inmediato, sintió la presencia de aquel hombre y lo siguió con la mirada mientras se acercaba. Entonces, el guerrero preguntó si él era un sobreviviente de la aldea Tully, y, con la voz temblorosa, confirmó. Por fin, con una mirada firme, el hombre afirmó que aquello, sin duda, debía ser muy difícil para él. Enseguida, el guerrero aseguró que la isla había desaparecido, y Lou, confuso, preguntó de qué isla hablaba. Pronto, el hombre le preguntó si acaso sabía que había sido realmente aquello. Desesperado, Lou agarró al guerrero, implorando por respuestas, preguntando qué había pasado con la aldea y con las personas. Con lágrimas corriendo, gritó en medio del llanto, queriendo entender qué era aquello. Ante la presión, el guerrero mantuvo una expresión seria, pero sudaba visiblemente, demostrando tensión. Entonces, extendió un billete a Lou, diciendo que debía desistir de la aldea e ir inmediatamente al lugar indicado, donde podría vivir seguro. Sin embargo, él no aceptó aquella respuesta tan vaga y exigió una explicación, señalando toda la destrucción alrededor. Ante ello, el guerrero, tomado por la rabia y desesperación, gritó que la aldea entera simplemente desapareció y que aquel no era un mundo para que un chico se involucrara. Con el rostro mojado de lágrimas, Lou extendió la mano, implorando por más respuestas. Pero el hombre se dio vuelta, diciendo que olvidara todo lo que pasó, pues esa era la única cosa que podía hacer ahora. Además, pidió que no intentara descubrir más, afirmando que no había motivo para que también fuera sacrificado. Aún tomado por el llanto, Lou negó vehementemente, afirmando que sabía, en el fondo, que aunque fuera distraído, poseía una fuerza especial. De repente, un aura verde comenzó a envolver su cuerpo, revelando que, cuando tomaba algo en serio, se volvía más fuerte que cualquiera. Sorprendido, el guerrero lo miró, sin creer lo que presenciaba. En ese momento, Lou, tomado por el dolor, cuestionó cómo alguien podría simplemente olvidar todo aquello. Con una expresión determinada y la energía pulsando a su alrededor, declaró que iría hasta aquella isla y traería a todos de vuelta, cueste lo que cueste. Entonces, Lou se vio en un escenario destruido cuando era joven. Mientras tanto, recordaba que sus padres murieron en un deslizamiento de tierra. En la oscuridad, se vio solo y encogido. Con ello, una mano lo confortó cuando se sentía desamparado. Pronto, los habitantes de la aldea comenzaron a cuidarlo. Además, Yuna, siempre sonriente, estaba presente, y ella siempre permanecía a su lado. Sin embargo, todos allí eran personas buenas que no soportaban ver el sufrimiento ajeno. Así, ahora emanando una fuerte energía, afirmó que jamás podría olvidarlos. Enseguida, prometió que iría a aquella isla y traería a todos de vuelta. En ese momento, el guerrero se sorprendió, cuestionando la cantidad de prana. Así, notó que el espacio alrededor de Lou se estaba distorsionando. Con ello, la prana, energía mental de los seres vivos, emanaba intensamente de él. Se trata de una fuerza que todos pueden poseer, pero pocos usan de forma consciente. Sin embargo, personas talentosas son capaces de utilizarla deliberadamente. Aunque invisible, aquellos con gran poder logran hacerla visible. Además, algunas razas poseen un tipo especial de prana, y se dice que los habitantes de la aldea de Lou forman parte de una de ellas. Pronto, el guerrero murmuró, reconociéndolo como el sobreviviente de Babel. Después, pensó que el joven se desarrollaría en pocos años, sin necesitar protección. Así, se preparó, mientras una espada arrojada aparecía y se clavaba en el suelo. Con ello, el guerrero le ordenó que tomara la espada para ir a la isla. Aún añadió que lo entrenaría si veía potencial en él. En ese instante, él mostró sorpresa ante la propuesta. Mientras tanto, el guerrero emanaba un aura roja y le ordenó que lo atacara como si fuera para matar. Entonces, ambos se prepararon para el enfrentamiento, envueltos en sus auras. Pronto, el joven avanzó contra él con su espada. El golpe fue bloqueado, y el guerrero notó que el oponente todavía era un novato con la espada. Aún así, sintió una enorme presión proveniente de él. Sin embargo, percibió que, por encima de todo, aquella presión era aún mayor de lo que imaginaba. Con ello, la ola de prana emanada era extraordinaria. Pronto, el guerrero pensó que él era impresionante. Enseguida, reconoció que era realmente poderoso. Entonces, una columna de energía verde emanaba intensamente, elevándose hacia el cielo. Después de eso, explicó que el lugar era llamado Isla de los Dioses. Normalmente, flotaba sobre el océano, pero rara vez surgía en diferentes lugares, destruyendo todo. Sin embargo, confesó que intentaba impedirlo,
pero la isla escapaba nuevamente a su control. Según una teoría, las personas envueltas por aquella luz eran llevadas a la isla de los dioses. Así, él preguntó si también sería llevado al tocar la luz, pero fue advertido de que era solo una teoría y nadie sabía lo que realmente ocurriría. Poco después, quiso saber qué debía hacer y el guerrero dijo que había un enfoque directo. Con ello, explicó que necesitaba estar entre los 10 primeros en el ranking de aventureros. Entonces, repitió pensativo sobre ese ranking. Por fin, aprendió que los aventureros eran profesionales que exploraban y desarrollaban territorios desconocidos. Entonces, el guerrero continuó diciendo que, entre todos los rankings, aquel tenía el mayor número de participantes y sus 10 primeros eran verdaderos monstruos. Con ello, aprendió que, al alcanzar esa posición, podría ir a la isla de los dioses. Pronto, su mano se cerró con firmeza. Aún así, el guerrero reveló que la isla de los dioses era la número 1 en el ranking de zonas peligrosas, y pocos aventureros regresaban con vida. Enseguida, le preguntó si aún seguiría con seriedad. Determinadamente, respondió que sí. Entonces, el guerrero lo miró con una mirada intensa. Con ello, aceptó entrenarlo por un año, enseñándole solo el arte de la espada. Después, le ofreció la mano, explicando que debía usarlo como un peldaño para subir en el ranking de aventureros por cuenta propia. Pronto, Adol se presentó como el caballero más fuerte de la humanidad, siendo el número 1 en el ranking de caballeros. Enseguida, preguntó el nombre del muchacho, y él respondió que era Lo. Entonces, se estrecharon las manos, y Adol le advirtió que el camino no sería fácil. Con una sonrisa, reveló que él era el primero. En ese instante, los ojos del joven se llenaron de seriedad, mientras Adol completaba que él fue el único que lo derribó con un solo golpe. Así, comenzó un año de entrenamiento infernal, con ampollas reventando en las manos y los pies. Aún con los músculos desgarrándose, continuó entrenando sin detenerse. Aún así, sufrió con huesos aplastados. Su cuerpo sangraba por todas partes mientras luchaba incansablemente. Después de eso, Adol nunca más mencionó la isla de los dioses, como si lo animara a descubrir el resto por cuenta propia, o a desistir. Aún así, él pensaba que los aldeanos debían estar vivos, y eso era todo en lo que podía seguir creyendo. En ese momento, se cuestionaba por qué la aldea había desaparecido y qué era realmente aquella isla misteriosa. Mientras tanto, sus zapatos se desgastaban con la intensidad del entrenamiento. Pronto, se irguió, decidido a encontrar la verdad. Con ello, juró que subiría en el ranking de aventureros. Un año después, ambos estaban juntos en un paisaje exuberante. Entonces, Adol le preguntó si estaba preparado, y él respondió que ya lo estaba desde hacía mucho tiempo. En ese momento, sus ojos mostraban gran determinación. Pronto, Yuna exclamó que quería convertirse en una aventurera aranque. Tiempo atrás, ella lo había invitado a ir juntos en una aventura. Sin embargo, Yuna, que anhelaba el mundo exterior, desapareció, y ahora era él quien partía en una travesía. Con ello, decidió que mantendría el sueño de ella por el momento. Enseguida, Adol lo invitó a seguir el viaje. Él aceptó con seriedad. Entonces, el caballero notó que, a los 17 años, su discípulo había crecido mucho, y él respondió que aquello era un verdadero salto de crecimiento. Así, dio inicio la aventura del joven guerrero, discípulo del caballero más fuerte de la humanidad, en dirección a la isla de los dioses. El mapa mostraba el reino de Valter y la pequeña aldea de Tulli. Poco después, la capital real, Traquista, surgía como una ciudad impresionante. Justo en el centro, la filial local del gabinete de reconocimiento se erguía como un edificio imponente. Dentro de él, una joven dormía sobre una mesa, rodeada de pilas de libros. Mientras el tiempo pasaba y la hora se acercaba, ella seguía en un sueño profundo. De repente, despertó sobresaltada, dándose cuenta de que había dormido demasiado. En ese momento, en el pasillo, una mujer le preguntó si había pasado la noche estudiando los rankings nuevamente, a lo que respondió que sí, sin ver problema, ya que pertenecía al gabinete de reconocimiento. En respuesta, la interlocutora enfatizó que, precisamente por trabajar en ese sector y determinar los rankings de tantas personas, debía cuidar mejor de su condición. Con atención, la joven escuchaba cada palabra. Al fin y al cabo, el gabinete de reconocimiento es una profesión que evalúa habilidades y actualiza los rankings de talentos en todo el mundo. Por ello, esta función exige un vasto conocimiento especializado y decisiones justas. Para juzgar la superioridad e inferioridad de las personas, es necesario actuar con extrema seriedad. Además, los propios profesionales del área deben pasar por diversas evaluaciones. En la práctica, se trata de una de las profesiones más difíciles del mundo, reservada solo para quienes se consideran verdaderamente aptos. Aún así,
ella afirmó que, aunque ya formaba parte del gabinete, solo era una empleada de nivel bajo y debía esforzarse al máximo para ser promovida. Poco después, la mujer preguntó qué quería hacer, y la joven respondió que eran varias cosas. Subiendo las escaleras, la mayor sugirió convertirse en agente de un ranque para crecer en el gabinete, y la otra estuvo de acuerdo, pero dijo que pocos llamaban su atención. Ante esto, la mujer comentó que ella tenía estándares altos, pero la joven lo negó, alegando que los ranques de hoy estaban mediocres. Enseguida, exclamó que, antiguamente, la competencia por los rankings era mucho más feroz. Sin embargo, en la actualidad, los primeros lugares estaban prácticamente fijos, lo que hacía que la presencia de los miembros del gabinete de reconocimiento perdiera sentido. Aún así, argumentó que los rankings solo tenían valor porque se actualizaban constantemente. Riéndose de la situación, la mujer preguntó si era una maníaca de los rankings, y la joven confirmó con naturalidad, describiéndose como un caso grave. Poco después, comenzó a preguntarse si no surgiría una estrella en ascenso capaz de derrumbar por completo los rankings actuales. En ese instante, la mujer reveló, sorprendida, que tal vez esa estrella estuviera allí mismo. Más adelante, una sala llena de personas aguardaba sentada en los bancos. Al ver la escena, la joven quiso saber si ese era el tercer año del examen de registro de ranking de aventureros y si siempre estaba tan lleno, oyendo que, en realidad, normalmente había menos gente. En respuesta, la otra explicó que el aumento podría estar relacionado con el bosque de Azaban, recientemente añadido al ranking de zona peligrosa, hacía unos 2 meses. Comprendiendo, la joven asintió, y la mujer comentó que, esta vez, había muchos candidatos prometedores. Señalando discretamente, destacó a un hombre, el mercenario Ranque 753, Aul Darkis, líder de la compañía Red Dragon y también un herrero novato de alto nivel. Poco después, indicó a otro, el arquero Ranque 402, Eddie Markman, miembro de una renombrada familia de arqueros, cuyo hermano mayor ocupaba la 7ª posición en el ranking. Además de ellos, mencionó otros nombres prometedores, preguntando a la joven si notaba que la siguiente persona era un comerciante Ranque. Continuando, identificó también a un caballero Ranque, un marinero Ranque y hasta un guía Ranque. Impresionada con las observaciones de la más joven, la mujer explicó con naturalidad que podía identificar el ranking de alguien solo con la mirada, pues formaba parte del gabinete de reconocimiento. Luego, explicó que el título de Ranque aventurero era muy buscado por su conveniencia y por ser esencial para entrar en terrenos especiales, como el bosque mencionado antes. En ese momento, un hombre con abrigo oscuro tocó una campanilla. Viendo esto, la mujer le indicó esperar mientras iniciaba el proceso de registro. Sin demora, él se presentó, diciendo que había venido para registrarse en el ranking. Entonces, ella explicó que los rankings eran gestionados por el gabinete y que, aunque cualquier miembro podía actualizarlos, el registro inicial solo era posible en la sede. Lou manifestó interés en registrarse como Ranque aventurero, y ella, aprovechando la oportunidad, lo invitó a participar en el examen que estaba a punto de comenzar. Con un sí directo, él confirmó, y la funcionaria le entregó el formulario, solicitando que completara el nombre y otros detalles, además de informar que la tasa del examen era de 3.000 del. Sin dudar, Lou entregó el valor a la mujer. En ese momento, la mujer dijo que todo estaba listo, y el hombre agradeció, siendo instruido a esperar en la sala, pues su número de examen era 53. Mientras él se alejaba, Lou y la joven intercambiaron una breve mirada. Poco después, ella comentó que aún existían personas que no sabían qué era el gabinete de reconocimiento, y la otra respondió que hacía mucho tiempo desde la última vez que tuvo que explicarlo. Enseguida, la mujer pidió ayuda con los preparativos del examen, y la joven aceptó, diciendo que trabajar detrás de escena a veces no era tan malo. Al ser cuestionada si aquello era sarcasmo, aseguró que hablaba en serio. Frente a los candidatos, la mujer, ahora actuando como examinadora, anunció el inicio del examen de registro de ranking de aventureros. Luego, explicó que habría 3 etapas, el examen escrito, el práctico y el final, cuyo formato se revelaría en el momento oportuno. Añadió que la aprobación dependería de la puntuación total, alentando a todos a no desistir aunque alguna de las etapas pareciera difícil. Entonces, declaró el inicio inmediato de la prueba escrita, y los candidatos comenzaron a completar las hojas con concentración. Poco después, un alumno notó, sorprendido, que el examen era difícil y abordaba una variedad de temas distintos. Cuando el tiempo terminó, la profesora anunció el cierre del examen escrito. Con ello, informó que la etapa práctica se realizaría en el bosque en 2 horas,
pidiendo que esperaran en el lugar mientras se corregían las pruebas. Enseguida, la asistente solicitó ayuda para la corrección y la profesora aceptó colaborar. Las dos se sentaron a la mesa y comenzaron a revisar las pilas de exámenes. De repente, la asistente abrió los ojos al ver una de las hojas. Inmediatamente, reconoció la caligrafía del número 53 como la de Lou, aquel de ojos muertos. Asustada, quedó impactada con lo que veía. Luego, notó que el examen estaba completamente incorrecto, con varias marcas de reprobación. Pese al impacto, continuó corrigiendo, reflexionando sobre el desempeño desastroso que tenía delante. 2 horas más tarde, la profesora se dirigió a los alumnos y anunció el inicio de la prueba práctica, revelando que consistiría en una búsqueda del tesoro en el bosque. Explicó que los candidatos debían recolectar los ítems listados para ganar puntos, estando prohibido pelear y considerando que la posesión del ítem pertenecía a quien lo tocara primero. Mientras tanto, 2 hombres se jactaban de sus habilidades con hierbas medicinales e insectos, confiados en sus posibilidades. Enseguida, la profesora declaró oficialmente el inicio de la segunda etapa, haciendo que todos corrieran en estampida hacia el bosque. Ya entre los árboles, la asistente comentó que por fin podía descansar un poco. Poco después, la profesora quiso saber cuántos serían aprobados, y la colega estimó que quizá la mitad de los participantes lo lograría. Observando a los alumnos en acción, comentó que era más fácil evaluar sus capacidades viéndolos en movimiento, y preguntó si alguno había llamado la atención de la asistente. Con un leve suspiro, la otra lamentó que nadie la hubiera impresionado. Fue entonces cuando un muchacho se acercó, preguntando si era el primero en regresar. Enseguida, Darkis reveló una piedra rigil en sus manos, que valía 120 puntos. Intrigada, la profesora preguntó si ya había terminado la prueba, incluso con tanto tiempo restante, y él respondió, con confianza, que pasaría de cualquier forma. Desde el inicio, la profesora explicó que más puntos garantizaban un ranking mayor, pero él replicó diciendo que su objetivo era ser mercenario y no le importaba la clasificación de aventurero. De repente, Markman corrió hacia ellos, preguntando quién había llegado primero. Enseguida, presentó una pluma de cola de pájaro, que valía 180 puntos, y la profesora confirmó el valor, explicando que se trataba de un ave común. En ese momento, Darkis lo menospreció, burlándose de su presunción por una simple pluma. Markman defendió la pluma diciendo que pertenecía a un ave que volaba silenciosamente a 500 km por hora, y Darkis respondió sarcásticamente sugiriendo que se convirtiera en payaso. Poco después, Markman lo desafió, y el otro aceptó, mientras la asistente se animaba y la profesora comentaba sobre el gran orgullo de los ranques. En ese instante, alguien dio un paso firme. La asistente se sorprendió al oír la pregunta del muchacho. Luego, Darkis, Markman y la profesora también mostraron sorpresa. Entonces, Lou apareció cargando un enorme oso pardo abatido. Con la espada en mano, se acercó mostrando el cadáver del animal. El cuerpo estaba muerto, y tanto la asistente como la profesora lo observaban de cerca. Luego, Lou preguntó si podía entregar el oso entero, pues no supo quitar la vesícula biliar. Aunque dudosa, la profesora respondió que sí, era posible. Como la vesícula del oso valía 300 puntos, los demás alumnos comenzaron a preguntarse cómo había logrado abatir al animal solo. En ese momento, la asistente preguntó cómo había reconocido a la criatura como un oso pardo, ya que su examen escrito fue desastroso. Lou explicó que el animal aparecía cerca de su aldea, lo que sorprendió a la profesora al oír sobre el lugar. Mientras tanto, la asistente se preguntaba si alguien había visto al joven luchar. Enseguida, un hombre de la multitud afirmó que, por casualidad, presenció la pelea de cerca. Sin embargo, dijo que no podía asegurar con certeza lo que vio. Mientras sacaba la espada para enfrentar al oso pardo, la escena se desarrollaba ante todos. En un instante, el animal fue abatido. En ese momento, la asistente observó a Lou, pensativa. Cerca de una hora después, en un área de entrenamiento subterránea, la profesora preguntó a los alumnos qué debía temer un aventurero. De inmediato, respondió que serían las bestias mágicas y los propios humanos. Luego explicó que la misión de un aventurero era explorar tierras desconocidas, entrando en territorios impopulares. Durante esas jornadas, añadió que las amenazas incluían bandidos y piratas, siendo el poder algo esencial para superarlas. Por esa razón, anunció que el examen final sería una batalla simulada, donde los alumnos competirían entre sí. Aseguró que la prueba buscaba evaluar habilidades individuales, y no simplemente determinar un ganador, lo que hizo que Darkis comprendiera por qué los detalles no se habían revelado antes. De repente, un hombre musculoso se acercó y lo desafió a un combate. Con sarcasmo,
recordó que él solo había recogido una roca en el examen anterior y se burló de su clasificación mercenaria. Furioso, gritó que Darkis no merecía ser de tercera clase y prometió aplastarlo de inmediato. En respuesta, bloqueó el puñetazo con su espada. Con un golpe rápido, hizo caer al adversario. Luego, se disculpó con la profesora por haber perdido la paciencia, y ella decidió ignorar la escena, ya que el agresor estaba reprobado. Mientras el hombre era retirado, otros alumnos comentaban que era un idiota por intentar una reversión, pues en la clasificación, la tercera clase estaba compuesta por monstruos. En ese momento, la profesora reflexionó sobre dónde estaría el verdadero oponente de Darkis, mientras una voz supuso que sería el adversario del número 53. Enseguida, la asistente miró a Lou, pensativa. Luego, la asistente llamó a la profesora, quien preguntó qué ocurría. Con vacilación, preguntó si podía elegir el adversario de Lou, y la profesora, aunque sorprendida, aceptó. Mientras tanto, diversas batallas ocurrían simultáneamente en la arena. Poco después, la profesora anunció el enfrentamiento B, con los números 27 y 41, y, enseguida, reveló también el último desafío. El número 53 había sido llamado. Luego explicó que los números 27 y 41 formarían un equipo para enfrentar a Lou. En ese instante, Darkis cuestionó la seriedad de la decisión, mientras Markman comentó que hacía tiempo que no era subestimado de esa forma. La asistente, entonces, preguntó si estaba segura de esa elección, y la profesora respondió que probablemente sí. Con los ojos brillando, la asistente miró a Lou. Por fin, pensó que él era un monstruo, mientras el muchacho parecía más que listo para luchar. En el centro de la arena, Lou se preparaba para el combate contra Darkis y Markman. A lo lejos, la profesora y su asistente observaban la lucha atentamente. Mientras mantenía la postura, el joven permanecía listo para la acción. Al mismo tiempo, sus dos adversarios se posicionaban lado a lado, igualmente preparados para atacar. Darkis, conocido como el líder de la compañía de mercenarios Lobo Rojo, exhibía una postura imponente. El año anterior, su compañía se había destacado al derrotar a la mafia Camorre. En esa ocasión, los rumores decían que había derribado a 7 líderes enemigos, incluido el propio jefe de la mafia. Por su parte, el compañero era el joven maestro de la famosa familia de arqueros Markman. Gracias a la enseñanza excepcional de su padre, quien ya había ocupado el puesto de segundo mejor arquero del mundo, alcanzó gran notoriedad. A los 5 años, el muchacho ya figuraba en el ranking de arqueros y su reputación era innegable. En ese momento, Lou confrontaba a la dupla, manteniéndose atento a cada movimiento. Para todos los presentes, él seguía siendo solo un joven desconocido. Poco después, la profesora levantó la mano, anunciando el inicio del combate. Con la señal, el arquero actuó rápidamente y disparó una flecha. Sin embargo, el oponente la esquivó con facilidad, haciendo que el proyectil pasara rozando su cabeza. Mientras tanto, Darkis avanzó con firmeza, siendo seguido de inmediato por Lou, que se movió con agilidad. A continuación, las espadas colisionaron con fuerza, generando un intenso destello. Ambos comenzaron a intercambiar golpes rápidos y precisos, esparciendo chispas a su alrededor. Mientras la batalla continuaba, un espectador preguntó a su amigo si lograba ver algo, pero este solo escuchaba los sonidos del combate. Con la mirada fija en el adversario, Lou mantuvo la concentración total. Intentando una ofensiva, Darkis embistió, pero fue sorprendido por la defensa ágil del joven espadachín. En ese instante, el líder mercenario mostraba sorpresa ante la velocidad del oponente. En respuesta, el muchacho giró el cuerpo para lanzar un contraataque. Al volver a fijar la vista, percibió varias flechas acercándose rápidamente. Entonces, levantó la mirada hacia lo alto, divisando al arquero listo para otro ataque. Una de las flechas fue cortada en el aire con un golpe preciso de la espada. Con ello, bloqueó y desvió todas las demás con movimientos firmes y calculados. Ante la escena, los espectadores cercanos se asustaron, mientras el suelo se agrietaba con el impacto. Uno de ellos, por poco no alcanzado, quedó en shock. Desde lo alto, Lou observaba a los dos oponentes, que ya se preparaban para continuar el enfrentamiento. Fue en ese momento cuando Darkis comentó que el espadachín era un ranqueador de alta posición entre los caballeros, y el arquero, sorprendido, afirmó que nunca había visto a alguien así. En respuesta, el joven preguntó si los dos también estaban afiliados a otros rankings. El arquero respondió ser el 42º en el ranking de arqueros, y el líder mercenario añadió ocupar el 73º lugar en el ranking de mercenarios. Ante la información, el muchacho solo dijo que entendía, mientras una aura verde comenzaba a manifestarse a su alrededor. Poco después, declaró que, si los vencía,
sin duda ascendería a los rankings de 3 dígitos. La energía esmeralda se expandió a su alrededor, obligando a los espectadores a apartarse por instinto. Demostrando sorpresa, Markman reaccionó al poder que se manifestaba ante sus ojos. Darkis también quedó impactado, sintiendo la presencia intimidante del adversario crecer repentinamente. Al ver aquello, la asistente murmuró, impresionada por el hecho de que el prana fuera visible y de semejante magnitud. En ese momento, el arquero explicó que el ranking no estaba ligado únicamente a la profesión. Enseguida, afirmó nuevamente ser el 42º en el ranking de arqueros, preparándose para otro disparo. Por último, reveló que también ocupaba el 78º lugar en el ranking de tiradores de precisión. En cuestión de segundos, Markman fue destruido. En ese instante, Darkis observó a Lowe, que aún permanecía envuelto en su aura verde, mientras el arquero yacía en el suelo. Sorprendido, el mercenario encaraba al oponente con los ojos abiertos de par en par. Luego, ambos se miraron en silencio, con las espadas erguidas y listas para otro enfrentamiento. Mientras Lowe mantenía una mirada intensa, el miedo comenzaba a manifestarse en el semblante de Darkis. A continuación, el espadachín avanzó con rapidez contra él. La hoja se detuvo a apenas 1 centímetro de su cuello, haciéndolo gritar que esperara. Sin alternativa, Darkis soltó la espada y levantó las manos en señal de rendición. Con un tono serio, explicó que necesitaba ir a trabajar y que desmayarse como su compañero sería un gran problema. Ante la respuesta, Lowe lo miró por un momento. Poco después, guardó su espada y respondió que entendía. Desviando la mirada, el mercenario giró el rostro y pensó que aquel joven era un verdadero monstruo. Mientras tanto, el propio Lowe permanecía inmerso en sus pensamientos, cuestionándose quién era realmente. Alrededor, los espectadores estaban impresionados, y uno de ellos comentó que había derrotado a 2 rankeadores de 3 dígitos. La asistente también parecía maravillada con lo que acababa de presenciar. En ese momento, la profesora levantó la mano y declaró oficialmente la victoria de Lowe. Enseguida, se volvió hacia la ayudante y le preguntó a dónde iba, al verla correr apresuradamente. Corriendo por los pasillos, la asistente llegó a una sala llena de monitores y comenzó a teclear con rapidez. Ante ella, la pantalla mostraba una base de datos exclusiva de la agencia. Sin perder tiempo, buscó al candidato número 53. Pronto apareció el nombre, Lowe Tully. Al visualizar la información, notó que tenía 17 años y ninguna experiencia registrada en rankings, concluyendo que probablemente vivía en un lugar aislado. La búsqueda también confirmó que no poseía antecedentes criminales ni vínculos con ninguna secta. Impresionada, exclamó que aquello era un verdadero hallazgo, maravillada con el talento que había estado oculto hasta entonces. Enseguida, salió corriendo de la sala sin dudar. Mientras gritaba el nombre de Lowe Tully, pidió desesperadamente que la aceptara como agente exclusiva. Sin embargo, al llegar, notó que ya estaba rodeado por otros agentes interesados en contratarlo. Con un suspiro frustrado, lamentó haber llegado demasiado tarde. Quejándose, dijo que las ofertas exclusivas deberían hacerse solo después de investigar debidamente la identidad del candidato. Curioso, Lowe preguntó qué exactamente era un agente de reconocimiento exclusivo. Corriendo en su dirección, ella respondió con entusiasmo, prometiendo explicarlo todo. Dijo que un agente exclusivo es alguien asignado a un rankeador para actualizar su ranking personal. Explicó que, normalmente, es necesario esperar a que la agencia envíe un evaluador para hacer la actualización. Sin embargo, con un agente exclusivo, el ranking puede actualizarse instantáneamente. Afirmó además que este tipo de agente es especialmente valorado por aventureros que viajan constantemente. En ese momento, sacó algo del bolsillo. Reveló que los agentes de reconocimiento poseen un terminal exclusivo, el RankTel, con acceso directo a información reciente. Resaltó que, para ascender en los rankings de manera eficiente, debería considerar seriamente la contratación. Reflexionando por algunos instantes, Lowe pensó en la idea de subir en los rankings con más eficiencia. Poco después, dijo que tenía una condición. Volviéndose hacia los otros agentes, con la asistente a su lado, alzó la voz. Preguntó si había alguien allí capaz de colocarlo en el top 10 del ranking de aventureros. Ante la pregunta audaz, tanto ella como los demás mostraron sorpresa. Mientras susurraban, los agentes decían que el top 10 era para monstruos de verdad y que, a pesar de la habilidad de Lowe con la espada, eso no bastaba. Ante los comentarios, él los observaba en silencio. Por otro lado, la asistente parecía claramente molesta. Mientras él subía las escaleras para irse, ella lo observaba con atención. De repente, gritó para que esperara y corrió en su dirección. Pronto los dos caminaban lado a lado por el patio, en dirección a la salida del edificio. En ese momento, ella lo llamó por su nombre. Con curiosidad,
preguntó por qué quería alcanzar el top 10 del ranking. Sin cambiar el tono, él respondió que eso no era asunto suyo, manteniendo el paso firme. Aún así, ella insistió, diciendo que entonces haría que fuera asunto suyo. Decidida, se declaró su agente de reconocimiento exclusiva. Al oír eso, él pareció irritado con la idea de ser guiado hasta la cima por ella. Poco después, dijo que no quería poner a una niña en peligro, lo que la hizo detenerse, impactada por sus palabras. Indignada, exclamó que, antes de ser una niña, era una agente de reconocimiento y, además, recordó que él también era solo un chico. Sin embargo, quedó aún más sorprendida cuando él afirmó que, incluso si no fuera una niña, no la contrataría de todas formas. De manera directa, explicó que no deseaba involucrar a otras personas en su camino. En ese instante, ella lo miró con intensidad. Dijo que había algo que necesitaba hacer. Reveló que tenía una misión que cumplir, incluso si eso le costaba la vida. Por eso, quería unirse a él. Ambos se miraban con firmeza. Ella mostraba toda su determinación. Mientras tanto, él también reafirmaba su propia resolución de ir hasta la isla y traer a todos de vuelta. Reconociendo el sentimiento de ella, Lou dijo que ella también tenía algo que necesitaba hacer. Lado a lado, se detuvieron frente al edificio, que se extendía al fondo como un símbolo del inicio de esta nueva alianza. Poco después, la asistente extendió la mano, prometiendo llevarlo al nivel de un ranqueador de élite. Él aceptó el gesto y, por primera vez, reveló su nombre completo, Lou Tully. Con firmeza, los dos estrecharon las manos. A continuación, la noche cayó sobre la ciudad, iluminada por cientos de luces que brillaban bajo el cielo oscuro. Dentro de la habitación, el ambiente estaba ordenado y brillaba suavemente, con una amplia vista de los edificios iluminados. Con una sonrisa, ella preguntó si le había gustado el lugar. Pronto explicó que había alquilado la habitación por unos días, para que él la usara como base temporal. Ante la organización del lugar, él elogió su competencia. Tirando la bolsa al suelo, ella respondió que eso no fue nada. Sin embargo, al saber que habría un periodo de prueba de una semana, su expresión cambió repentinamente. Irritada, se quejó de la decisión, mientras él se disculpaba con naturalidad. Tan pronto la ira la dominó, prometió que demostraría su competencia dentro del plazo, imitando el gesto de Lou al inclinarse. Sin alterar el tono, él respondió que esperaba eso. Aún molesta, ella pidió que no actuara como si el problema no fuera suyo también. Comentó, entonces, que él era extremadamente serio durante los combates, pero que fuera de ellos siempre parecía desconectado. Con un leve asentimiento, él coincidió, diciendo que escuchaba eso con frecuencia. De repente, el bolsillo de ella vibró, llamando su atención hacia el dispositivo. Inmediatamente, lo tomó y mostró la pantalla a Lou, revelando que habían salido los resultados del examen. El visor mostraba el nuevo ranking de aventurero de Lou Tully, 2728. Con una sonrisa animada, la asistente lo felicitó por haber aprobado y preguntó si estaba sorprendido por un ranking tan excepcional. Lou comentó que esperaba un ranking de 3 dígitos. Curiosa, la asistente preguntó el motivo de esa expectativa. Él explicó que enfrentó a 2 oponentes con rankings de 3 dígitos durante el examen, lo que la hizo comprender su lógica. Enseguida, ella aclaró que el ranking de aventureros cuenta con muchos más participantes, lo que lo hace más competitivo y con límites más estrictos de ascenso. Poco después, el dispositivo emitió un sonido y reveló el ranking de esgrima de Lou, 58º lugar. La asistente sonrió y comentó que los rankings no se limitaban solo a las profesiones, y que esa posición era realmente excelente. Lou, sorprendido, preguntó si era realmente tan impresionante. Ella afirmó con convicción que ese número representaba la esencia del talento que su oficina tanto valoraba. Enseguida, Lou quiso saber si sus oponentes también tenían otros rankings además del de aventurero. La asistente confirmó y mostró los datos en el móvil. En la pantalla aparecieron los diversos rankings de All Darkies, cubriendo categorías como combate cuerpo a cuerpo, tácticas de asedio y resistencia. Luego mostró los múltiples rankings de Eddie Markman, incluyendo tiradores de precisión, velocidad de disparo y agudeza visual. Ella explicó que es posible tener rankings en varias categorías y sugirió que Lou también se registrara en otras áreas para conseguir más trabajos. Sin embargo, él respondió fríamente que no estaba interesado en conseguir trabajo. Sonriendo levemente, la asistente dijo que, incluso en poco tiempo, ya comenzaba a entender su forma de ser. Dedujo que Lou quería alcanzar el top 10 del ranking de aventureros por el camino más rápido posible. Con seriedad, completó, quería ir hasta la isla de los dioses. Lou la miró en silencio, con un semblante serio. Entonces preguntó cómo lo sabía. Ella explicó que ese era el privilegio especial reservado a los 10 primeros del ranking,
y que por eso lo cuestionaba tras la prueba. Lou solo asintió levemente. En respuesta, la asistente afirmó que, a cambio, también revelaría su situación personal cuando llegara el momento. Lou aceptó que sería justo para ambos. No obstante, ella comentó que su situación no era algo fácil de explicar a alguien recién registrado. Bajando un poco el tono, reveló que lo que buscaba era la oscuridad de los rankings. Lou arqueó la ceja, preguntando qué quería decir con eso, pero la asistente rápidamente cambió de tema, diciendo que no era nada importante. Poco después, se volvió hacia él con curiosidad. Quiso saber de dónde venía tanto poder y habilidad con la espada. Con tranquilidad, Lou reveló que se había convertido en discípulo de un caballero llamado Adol hacía un año. La información hizo que la asistente se asombrara. Ella tomó los hombros de Lou y comenzó a sacudirlo, preguntando si se refería a Adol, el caballero número 1 del ranking. Lou confirmó con simplicidad. La asistente abrió los ojos de par en par, sorprendida de que fuera discípulo de Adol desde hacía solo un año y aún así mostrara tanta frialdad. Comentó que Adol era famoso por nunca enseñar esgrima a nadie, incluso recibiendo cientos de solicitudes. Añadió que había rumores de que pretendía pasar su legado al próximo primer lugar del ranking de caballeros, lo que motivaba a muchos a entrenar incansablemente para alcanzarlo. Impactada, concluyó que Lou era el heredero elegido. Afirmó que, si los otros caballeros lo supieran, probablemente se desmayarían. Con naturalidad, Lou preguntó si Adol era realmente tan increíble. La asistente respondió sin dudar. Adol era considerado el espadachín más fuerte del mundo. Lou entonces afirmó, con calma, que lo había cortado con su espada. Incrédula, la asistente dijo que eso era imposible. Confusa e impactada, decidió verificar los datos una vez más. El dispositivo mostró el nombre Tully, registrado recientemente en la base de datos. Mientras ella analizaba los datos, Lou permanecía en silencio, solo observando. Un flashback entonces se reveló. Adol preguntaba a Lou cuál era su apellido. Lou, confuso, decía no saber qué significaba eso. Adol entonces lo instruía a adoptar el nombre Lou Tully si realmente quería alcanzar la isla de los dioses por el camino más corto. Adol añadía que el riesgo era alto, pero que, si todo salía bien, podrían obtener pistas valiosas. Lou lo observaba con atención silenciosa. Ambos estaban en una estructura circular, probablemente un campo de entrenamiento oculto. Lou afirmó que había entendido la misión. De vuelta al presente, la asistente miró a Lou con firmeza. Ella afirmó que Tully no parecía un seudónimo cualquiera. Con la mano cerrada sobre el pecho, Lou declaró que Tully era el nombre de su preciosa familia. La asistente sonrió, comprendiendo y agradeciendo que compartiera algo tan personal. Poco después, Lou sugirió que descansaran por hoy, pues sus tareas como agente de reconocimiento habían terminado. Sin decir nada, la asistente se quitó el sombrero. Sorprendido, Lou la observó en silencio. Con los ojos abiertos de par en par, preguntó si ella era una chica. Confusa, respondió con un "eh". Asombrada, preguntó si recién se había dado cuenta. Lou se disculpó con sinceridad. Ella sostuvo el sombrero con frustración, sin saber si reír o gritar. Por fin, pensó para sí misma, frustrada, eso es todo lo que tiene para decir. En ese momento, una carreta se detuvo en una calle tranquila de la ciudad. Dentro de la casa, la asistente estaba sentada, leyendo un periódico a la luz del sol. Mientras continuaba la lectura, su expresión se mostraba cada vez más sorprendida. Poco después, saludó a Lou, que bajaba las escaleras, comentando que se había levantado temprano. Ante eso, él la miró con una expresión seria. Luego murmuró algo sobre buscar agua, pero fue interrumpido por ella, que le preguntó sin entender. Aún así, él respondió que no era nada y la saludó, recibiendo un buenos días de vuelta. A continuación, ella se ató el cabello y sugirió que fueran a desayunar. Entonces, tocó levemente el sombrero, pensando que sería un largo viaje, pero reconociendo que ese era apenas el primer paso. Animada, propuso una reunión estratégica para ayudarlo a entrar en el ranking de aventureros. Más tarde, en un café, explicó que, para subir en el ranking, él necesitaría logros. Pronto mencionó que el desarrollo de tierras o la exploración eran tareas básicas, recomendando que aceptara misiones por el momento. Mientras hablaba, él la escuchaba atentamente, y ella explicó que muchos dependían de la fuerza de un aventurero, además de que las misiones ofrecían recompensas ideales para principiantes. Así, mostró un dispositivo, explicando que con él sería posible conseguir misiones con facilidad. Considerando el aparato conveniente, él escuchó cuando ella se ofreció para ser su agente exclusiva,
pero respondió que lo pensaría. A continuación, preguntó si había misiones capaces de elevar su ranking rápidamente, y ella explicó que las de alta dificultad, indicadas por el buró, eran las más eficaces. Sin dudar, él eligió la misión en la cima de la lista, y la asistente leyó sobre la recuperación de un tesoro escondido en un templo submarino, ubicado en una zona de peligro de rango 7. Espantada, ella exclamó que eso era imposible para él por ahora, pero fue contrariada cuando él afirmó que solo lo sabría intentándolo. Aunque contrariada, retrucó diciendo que ya lo sabía sin intentarlo. Luego insistió para que confiara en los ojos de una agente de reconocimiento, afirmando que esa misión era muy difícil y que él moriría antes incluso de subir de rango. A pesar de la advertencia, él pidió intentarlo y preguntó si la isla de los dioses era la zona de peligro de rango 1. Mirándola con determinación, afirmó que no podía retroceder. Ante eso, ella se sintió frustrada, pensando que era aún más terco de lo que imaginaba y que tendría que persuadirlo de alguna forma. De repente, un hombre se acercó, sonriendo y preguntando si estaban en problemas. En ese instante, la asistente lo reconoció como Loud y fue saludada por él, que dijo que hacía tiempo que no la veía. Curioso, Loud preguntó quién era, y ella se ofreció a presentarlo, revelando su nombre completo, Loud Bloverware. Pronto explicó que se trataba de un individuo formidable, clasificado en el puesto 11 del ranking de aventureros. Sorprendido, él repitió el 11 grados, con una mirada seria. Mientras tanto, en su mente, recordó que los aventureros eran los más numerosos en los rankings y que los mejores entre ellos eran verdaderos monstruos. Reflexionó que ese hombre era uno de esos monstruos, un aventurero de alto nivel. Por fin, concluyó que, si Loud era el 11º, con solo un nivel más podría desafiar la isla de los dioses. Aprovechando la oportunidad, la asistente pidió un favor a Loud, que enseguida preguntó de qué se trataba. Con un brillo en los ojos, ella señaló a Loud y pidió que lo derrotara. Poco después, los dos se encontraron en una gran arena. Enseguida, Loud llegó, disculpándose por hacerlos esperar, mientras era observado atentamente. Comentando que no esperaba un duelo, tomó un arma prestada, una lanza ligera, pero que consideró suficiente. En ese momento, Loud se presentó formalmente. Sin embargo, Loud respondió que era torpe con las formalidades, diciendo que las etiquetas no importaban en el ranking de aventureros. Loud entonces mencionó que la asistente ya había actualizado su ranking antes y la elogió, afirmando que era increíble. Continuó los elogios, destacando no solo su vasto conocimiento, sino también la pasión por crear rankings precisos, algo raro entre los agentes. Con eso, ella se sonrojó levemente, dándose cuenta de que él quería ayudarla al máximo. Mientras balanceaba la lanza, él reflexionó sobre el pedido de darle una lección a Loud, percibiendo que había cuidado involucrado. Mientras tanto, el chico lo observaba de cerca, sintiendo que podía percibir su fuerza solo con mirarlo. El aura alrededor de Loud exhalaba poder, y Loud tuvo la sensación de que sería atravesado por la lanza al menor movimiento. Preocupada, la asistente lo llamó con una expresión angustiada. Luego, declaró con determinación que esa era una buena oportunidad para que aprendiera sobre la vastedad del mundo. Ante eso, él la miró con seriedad, absorbiendo sus palabras. Pronto quedó pensativo, reflexionando si realmente se trataba de la vastedad. En ese mismo momento, recordó lo que había sucedido con su aldea. Envuelto por una aura intensa, afirmó que ya conocía la vastedad. En ese instante, una pantalla surgió, anunciando el duelo entre Loud Tully, 2728 en el ranking, y Loud Bloverware, 11º. Emocionada, la asistente gritó para que el duelo comenzara. Enseguida, los dos chocaron en un enfrentamiento entre espada y lanza. Preparándose para el ataque, Loud canalizó prana en su armadura y asestó un golpe de gran impacto. Mientras se defendía, Loud sospechó que él estaba aumentando su agilidad al envolver prana en las manos y los pies. Aún así, pensó que esa esgrima no podía ser suya. Recordó que la técnica del santo de la espada era transmitida solo a un sucesor, siendo imposible que el chico hubiera aprendido tal habilidad secreta. Al instante siguiente, fue atacado por detrás, obligándolo a salir de sus divagaciones. Ambos chocaron una vez más, con Loud logrando bloquear el golpe. Luego sonrió y comentó que estaba bastante relajado. Loud apretó los dientes, intensificando el intercambio de golpes poderosos. Durante el enfrentamiento, Loud percibió que el prana del oponente era mayor que el suyo y poseía un brillo inusual. Entonces, dio un salto y retrocedió para ganar distancia. Observando el movimiento, Loud mostró confusión. En ese momento, Loud le preguntó sobre su raza, recibiendo una pregunta de vuelta. Afirmó que no podía fingir desconocimiento,
pues ese brillo no era algo adquirido después. Girando la lanza, declaró que lo haría hablar si seguía callado. Luego clavó el arma en el suelo con fuerza. Enseguida, preguntó si él también sabía usar encantamientos. Law lo miró, sorprendido por la pregunta. Entonces, Laud inició un encantamiento, narrando sobre un caballo que galopaba ferozmente y buscaba aliento al cruzar montañas. Su aura se intensificó en un brillo dorado. Alrededor, innumerables espadas emergieron del suelo, mientras continuaba la recitación, describiendo un árbol paulaunia y la superficie del agua. Finalizando con una oración por la paz y un salto, reveló tratarse de un encantamiento de la tribu Viento Bloqueador. La asistente, angustiada, llamó a Law, pidiéndole que usara el suyo también. El adversario lo miró con firmeza y advirtió que, de lo contrario, moriría. Por fin, Law lo miró con seriedad. En ese momento, Law se preparó para enfrentar las espadas de energía que venían en su dirección, bajo la mirada atenta de la asistente. Poco después, Laud ajustó sus gafas con una expresión concentrada. Sorprendido, el chico reconoció que aquello era algo inusual. Entonces, el adversario levantó su lanza, manifestando las espadas a su alrededor con imponencia. A continuación, lanzó una poderosa ráfaga de energía en su dirección. A pesar de la ofensiva, Law logró defenderse de la barrera de ataques usando su espada. Sin embargo, el oponente declaró que un arma común no debería ser capaz de bloquear aquel encantamiento. Acto seguido, chasqueó los dedos con confianza. Con eso, el chico se vio completamente rodeado por incontables espadas de energía. Aún así, continuó esquivando y defendiéndose con agilidad. Así, el enfrentamiento llegó a su fin, con Laud permaneciendo de pie mientras Law yacía en el suelo. A pesar de ello, enfrentó la situación con una mirada seria y determinada. Poco después, Adol se acercó y explicó que el muchacho aún tenía dificultades para usar el prana. Añadió, sin embargo, que con el tiempo lograría dominar técnicas. Curioso, Law preguntó qué eran exactamente esas técnicas. En respuesta, Adol le dijo que observara con atención, mientras su espada comenzaba a irradiar un aura roja. Declaró entonces que mostraría primero la técnica más simple. En ese instante, la espada del chico brilló intensamente con una luz azul, activando la técnica hoja relámpago. Enseguida, se lanzó velozmente contra Laud, que observó el acercamiento como si fuera una técnica de torbellino. El adversario notó la velocidad del ataque e hizo un breve comentario sobre ella. Luego defendió el golpe con su lanza, creando un escudo con la misma arma. Mientras tanto, el muchacho continuaba avanzando con su espada a gran velocidad. Entonces, el otro hizo surgir pequeñas espadas doradas a su alrededor. Con ellas, avanzó rápidamente, blandiendo varias lanzas de energía. Pronto, ambos colisionaron con fuerza. Laud esquivó el ataque en el último instante, reconociendo un corte súper veloz e invisible a simple vista. Luego arrojó su lanza contra el oponente. Aún así, el chico logró defenderse con su espada. Sin embargo, el impacto lo lanzó hacia atrás con violencia. Con eso, fue arrojado por los aires por la fuerza del golpe. Poco después, yacía en el suelo, con el rostro mostrando agotamiento. Frente a él, Laud permanecía de pie, elogiando su desempeño. Aún así, chasqueó los dedos nuevamente y comentó que la barrera seguía siendo muy alta. La asistente y el chico observaron, impactados, las espadas brillantes que lo rodeaban. Sorprendida, ella mostró inquietud por la escena. Él también quedó impactado al percibir la gravedad de la situación. En ese instante, Laud levantó la mano y advirtió que no subestimaran el ranking de aventureros. Enseguida, las espadas doradas cayeron sobre él en una lluvia implacable. Una explosión de energía y polvo se levantó en el lugar del impacto. Tan pronto como el polvo se disipó, se reveló al chico caído dentro de un agujero, rodeado por las espadas clavadas a su alrededor. Entonces se declaró el fin del enfrentamiento, con Laud como vencedor, ostentando su 11º lugar en el ranking. El guerrero preguntó a la asistente si estaba satisfecha, y ella agradeció. Comentó que el chico ciertamente había comprendido, y él estuvo de acuerdo. Su mirada se dirigió hacia el cuerpo tendido en el suelo. Entonces preguntó si ella realmente creía en su victoria. La asistente respondió que simplemente pensó que era posible. A continuación, él cuestionó si la base de esa creencia era el hecho de que fuera discípulo de Adol, y ella confirmó que él lo había notado. Laud, por fin, explicó que reconoció la técnica de espada de alta velocidad como un estilo del santo de la espada. Laud se preguntó si aquello realmente estaba bien, pues el estilo del santo de la espada era la forma de esgrima más poderosa, transmitida por generaciones a un único sucesor entre los caballeros ranques. Concluyó entonces que era extraño que un aventurero lo hubiera heredado,
como si hubiera robado un objeto sagrado de un verdadero caballero. La asistente estuvo de acuerdo con la idea y decidió que debía evitar que Lou cruzara el camino de uno de ellos. Loud afirmó que esa sería una actitud sabia, pues el encuentro podría costarle la vida al muchacho. Ella reflexionó que, si actuaba como un caballero ranque de verdad, tal vez todo se resolvería sin mayores problemas. Con expresión pensativa, concluyó que había algo que Lou necesitaba realizar, algo que consideraba esencial, aun siendo imposible. Fue entonces cuando Loud reveló el verdadero motivo por el cual había creído en él, independientemente del estilo heredado. La asistente explicó que fue porque Lou había afirmado haber alcanzado a Adol, dejando a Loud espantado con la revelación. Aun considerando improbable que hubiera logrado tal hazaña con su nivel actual, reconoció que él no parecía a alguien que mentiría. Loud coincidió y pensó que debía haber alguna circunstancia específica detrás de eso. Reflexionó que, aunque el estilo era impresionante, lo que realmente llamó su atención fue la energía contenida en el prana del chico. En ese momento, la asistente lo llamó. Él sostuvo su lanza y concluyó que Lou probablemente también era capaz de usar encantamientos. Y pensó que, si los hubiera utilizado en ese enfrentamiento, quizás el resultado habría sido diferente. Bajo la luz del sol, una chica estaba en la cocina. Mientras removía algo, tarareaba una melodía suave. Con el rostro sereno, parecía perdida en sus pensamientos. De repente, una mujer mayor la reprendió, preguntándole qué estaba tarareando. Indignada, la llamó tonta y explicó que aquella canción les impedía salir. Enseguida, le prohibió volver a cantarla, exigiendo que comprendiera la gravedad de aquello. Con el semblante entristecido, la chica permaneció en silencio. Poco después, sus ojos se cerraron en una expresión de angustia. En ese instante, una mano se extendió y una voz pidió disculpas a Lou. En el mismo momento, los ojos de él se abrieron. Cubierto por vendas, se encontraba acostado en una cama. Confuso, preguntó dónde estaba. Sorprendida, la asistente quiso saber si por fin había despertado. Entonces, explicó que estaba en la enfermería de la agencia de reconocimiento y que había dormido todo el día. Sin creerlo, Lou preguntó si realmente había dormido tanto. Con una leve sonrisa, ella confirmó, diciendo que se apagó como un interruptor. Por último, reveló que el médico sospechaba fatiga mental acumulada y preguntó si no estaría apresurando demasiado las cosas. Mirando hacia un lado, él permaneció en silencio. La imagen de su cuerpo caído bajo la lluvia de lanzas apareció en su mente. Reflexionando, admitió que tal vez ella tenía razón. Observándolo pensativa, la asistente se acercó. Tocando suavemente la cama, reveló que necesitaba contarle algo importante. Con curiosidad, preguntó si sabía qué eran las encantaciones. Con expresión sorprendida, Lou respondió que no. A continuación, ella explicó que las encantaciones son un uso especial del prana, exclusivo de ciertas razas y muy valorado por los mejores guerreros. Deseando saber más, él preguntó si Loud era uno de ellos. Ella confirmó, revelando que era un guerrero de la tribu Bloverwar. Luego describió a la tribu como cazadores habilidosos que viven en los pantanos del sur. Añadió que las encantaciones se transmiten oralmente, en forma de poemas, entre las tribus. Por ese motivo, reciben ese nombre. Continuando, aclaró que, debido a un componente genético, es difícil adquirirlas más tarde en la vida. Entonces, contó que Loud comentó que Lou también parecía poseer encantaciones. Con eso, preguntó si él tenía alguna idea sobre ello. Pensativo, él abrió los ojos con asombro. En ese momento, la imagen de la chica tarareando en su cocina surgió en su mente. Con un leve asentimiento, respondió que sí. Radiante, la asistente expresó su alegría. Emocionada, gritó que las encantaciones eran un recurso tremendo y que él podía convertirse en un ranque de élite. Enseguida, mostró el teléfono, diciendo que había encontrado la misión perfecta para él. En la pantalla aparecía la misión de investigación del bosque Azaban, una zona de peligro clasificada en el puesto 48. Intrigado, él preguntó si era solo una investigación ecológica. Ella confirmó, pero con una advertencia preocupante. Reveló que personas estaban desapareciendo en aquel bosque, incluidos aventureros de alto rango que se desvanecieron sin dejar rastro. Explicó además que, si él descubría la causa, ascendería fácilmente 200 posiciones, aunque el riesgo sería considerablemente mayor. Sin dudar, Lou afirmó que aceptaría la misión. Luego quiso saber si ella había sugerido eso por creer en su capacidad. Con una sonrisa sincera, ella respondió, claro. Pronto, la asistente, animada, dijo que necesitaban realizar los procedimientos de aceptación. Enseguida, advirtió que en el bosque Azaban había animales con caza prohibida y áreas restringidas, aconsejando a Lou tener cuidado incluso con la autorización. Curioso, él preguntó qué sucedería si no seguía las reglas. Con seriedad, ella respondió que su ranking caería. A continuación,
explicó que los fallos o daños afectaban directamente la reputación de un aventurero, ya que el ranking reflejaba su credibilidad. Con eso, él comprendió la importancia de obedecer las directrices. Entonces, ella aceptó la misión a través del teléfono. Poco después, celebró la elección, afirmando que esa era la misión que marcaría el inicio de la nueva jornada de Lou y el primer paso para dispararse en el ranking. Aún entusiasmada, lo animó, diciendo que darían lo mejor juntos. Ante eso, él sonrió levemente, asintiendo. Mientras tanto, en un lugar distante, el bosque Azaban se revelaba con sus árboles púrpuras y montañas a lo lejos. En medio de la niebla violeta, un hombre caminaba lentamente por la selva. Con frialdad, sujetaba a otro por el cuello y decía que no había cómo deshacer lo que ya se había visto. Luego, preguntó con indiferencia si lo había matado otra vez, afirmando que a la agencia no le importaban los aventureros de bajo ranking. A continuación, cerró una jaula con el pie, como si nada importara. Dentro de ella, un lobo blanco con cuerno permanecía atrapado, mientras el hombre pensaba que era una tontería intentar ascender en el ranking de manera honesta. Observando atentamente al animal, calculó que vender el cuerno de aquel unicornocero lo llevaría rápidamente a los rankings de 3 dígitos. El unicornocero, por su parte, lo miraba con ojos amarillos y penetrantes. En ese instante, una figura misteriosa comentó que solo la fuerza no era suficiente para elevar el ranking de un aventurero. En respuesta, Ross O'Crewell, un contrabandista de ranking 7, afirmó que existía para quienes sufrían con tales injusticias. Mientras tanto, Dalcan Iris, de espaldas a todos, reflexionaba que jamás desistiría de un buen terreno de caza como aquel. Luego levantó los brazos con confianza, declarando que alcanzaría el top 100. Él, un aventurero de ranking 672, mostraba una sonrisa determinada. Así, Lou y la asistente caminan juntos hacia la entrada de un bosque custodiado por una cerca. Al acercarse, él entrega un documento a uno de los guardias y pide verificar el ranking. Después de confirmar que el rango del aventurero es el 2728, el guardia autoriza su entrada. Mientras caminan, la chica pregunta cuántos aventureros existen, y la otra responde que son cerca de 30.000. Poco después, explica a su compañero que el ranking de aventureros posee un nivel de dificultad completamente diferente. Además, la asistente ejemplifica que un aventurero de 4 dígitos allí equivale a uno de 3 dígitos en otros rankings. Por eso, refuerza lo alta que es la calidad de los participantes en ese sistema de clasificación. Finalmente, la explicación termina con la afirmación de que un aventurero de 3 dígitos sería más habilidoso que los oponentes del examen. Reflexionando sobre ello, el muchacho percibe que el nivel exigido es realmente alto. Ante esa constatación, la asistente lo mira antes de que prosigan. Con un gesto animado, declara que la aventura por fin puede comenzar. Pronto, ambos se adentran en el bosque Azaban, identificado como la 48ª zona de peligro. Al notar que su compañero se detuvo, la asistente pregunta qué ocurre. De inmediato, él afirma que aquel no es un bosque común. Confirmando, la joven dice que notó la diferencia. A continuación, explica que un aventurero habilidoso consigue identificar el peligro del lugar solo con mirarlo. Ella añade que el ranking de zonas de peligro fue creado porque las personas comunes no tendrían cómo saberlo. De repente, su mirada se desvía hacia un lado. Luego, comienza a explicar que el bosque Azaban fue añadido al ranking hace 2 meses por un motivo simple. En ese instante, un estallido masivo de monstruos surge frente a ellos. La asistente se refugia detrás del guerrero pidiendo protección, mientras él responde que lo deje en sus manos. Con eso, el muchacho avanza y ataca a las criaturas con su espada. En ese momento, un monstruo alado desciende rápidamente para atacarlo por encima. Rápidamente, él se gira e intercepta a la criatura con un golpe de espada. Después, salta hacia otros monstruos insectoides para continuar la lucha. Con un único golpe de espada, derrota a los monstruos restantes. Poco después, la compañera pregunta si la técnica usada fue enseñada por Adol, y él confirma que sí. Explica que aprendió varias técnicas con Adol, pero aún no consigue usar la mayoría, aunque cree estar cerca de dominar la segunda. En ese momento, un enorme Brad Orc de rango 126 surge frente a ellos. La criatura ruge en dirección a ambos. Ante la amenaza, el aventurero decide que es el momento de probar su nueva técnica. Luego, avanza hacia el orco mientras canaliza la energía de su técnica, el Mid Pass. Poco después, anuncia el nombre de la habilidad, Lotus Flower. Con eso, asesta un golpe cruzado que alcanza al orco de lleno. El golpe impacta en el pecho de la criatura, que permanece de pie mientras la energía se disipa. Él observa el resultado de su ataque. A su lado, la asistente contempla la escena con las manos levantadas. Cuando el orco avanza para atacar, el muchacho agarra a su compañera y huye,
admitiendo que su técnica falló. Se justifica diciendo que pensó que funcionaría, y la chica le recuerda su deber de protegerla. Mientras corren, ella le advierte que se están acercando a un precipicio. En ese instante, él la sostiene con firmeza y avisa que van a saltar. Inmediatamente, se lanzan desde el acantilado, llevando a la asistente consigo. Así, ambos caen a gran velocidad hacia el fondo del barranco. Durante la caída libre, él la mantiene segura en sus brazos. Luego, el aventurero usa las ramas de un gran árbol para amortiguar la caída y aterrizar en el suelo. Después del aterrizaje, la asistente queda completamente mareada por la maniobra. Entonces, él suspira aliviado, y la compañera lo reprende por no haber avisado sobre el plan con antelación. Con un tono sincero, él se disculpa, explicando que eso se volvió un hábito por el entrenamiento de Adol, y ella pregunta qué tipo de entrenamiento fue ese. Sin dar respuesta, el muchacho simplemente desvía la mirada hacia un lado. Pronto, al llegar a un nuevo claro, él observa el lugar a su alrededor. La asistente entonces señala con entusiasmo, revelando que llegaron por suerte al área objetivo de la investigación. A continuación, explica que la investigación del ecosistema necesitaba rehacerse y que un 20% aún estaba pendiente. Ella revela que la parte restante de la investigación es exactamente donde están, finalizando con la explicación de que fue allí donde ocurrió el gran brote de monstruos. En ese instante, un ciervo con grandes astas es visto bebiendo agua en un arroyo. Al notar el silencio de su compañero, la asistente lo llama. Él comenta que las plantas y animales del lugar son todos desconocidos para él. Ante ello, el joven mira el bosque y concluye que aquello es una verdadera aventura. En ese momento, recuerda cuando Yuna lo invitó a una aventura. Así, reflexiona sobre el viaje que Yuna tanto deseaba. De vuelta al presente, un ruido en los arbustos llama la atención de ambos. Cuando comienza a moverse, la asistente lo detiene y le pide que espere. En ese instante, una bestia mágica blanca sale de entre los arbustos y la joven comienza a identificarla. Mientras la criatura pasa junto a ellos, la asistente extiende la mano para detenerla. En ese instante, él pregunta si debe derrotar a la bestia, pero ella lo niega de inmediato mientras observa un dispositivo. Poco después, identifica a la criatura como un cuerno real e informa que es una especie rara de rango 4, al borde de la extinción. Al notar la herida en la pata del animal, se arrodilla para atenderla. Él pregunta si su compañera sabe cómo tratarla, y la asistente confirma, recordando que aprendió medicina básica para arranques. A continuación, sugiere que monten un campamento allí, pues como evaluadora no puede abandonar a la criatura. Ante la propuesta, el joven simplemente acepta la decisión. La chica entonces justifica que proteger al cuerno real es parte de la investigación ecológica, y él afirma que lo entiende. Más tarde, durante la noche, acampan alrededor de una fogata. Cerca del fuego, la asistente duerme al lado del cuerno real. Alejado del campamento, el guerrero entrena solo en medio del bosque. Mientras sostiene su espada, se prepara para ejecutar la técnica Midle. Pronto, practica el golpe Lotus contra un árbol. El golpe de energía de su espada impacta el tronco con fuerza. Tras el entrenamiento, concluye que su esfuerzo es inútil. Con ello, se deja caer exhausto sobre la hierba con la espada a su lado. Tumbado, mira hacia arriba mientras reflexiona. En su memoria, luchaba contra otro guerrero más poderoso en el que usaba una técnica Spear Art Zen. De vuelta al presente, admite que fue completamente impotente en aquella batalla. Mientras observa mariposas, piensa que no puede ir a la isla de los dioses en su estado actual. Con eso, extiende la mano y decide que necesita volverse más fuerte. Poco después, se sienta en el suelo, pensativo. En ese momento, recuerda a la asistente diciendo que el señor Laud mencionó que él también poseía un arte. Sentado en meditación, reflexiona sobre la idea de tener una técnica propia. De repente, es sacado de sus pensamientos mientras descansa. Al levantarse, pregunta a la asistente qué está pasando. Ella explica que la criatura de repente comenzó a agitarse. El cuerno real gruñe y adopta una postura agresiva. Él observa que el animal parece mejor, y la asistente explica que su recuperación es rápida con el tratamiento adecuado. Poco después, comenta que la desconfianza de la bestia sugiere que la herida fue causada por un humano. Ante ello, el joven pregunta si el responsable del ataque fue realmente un humano. En respuesta, la chica le pide que observe el cuerno de la criatura con atención. Ella muestra las partes astilladas y concluye que la bestia fue atacada por un cazador. Por fin, explica que el cuerno del animal es una panacea, motivo por el cual fue capturado en masa hasta volverse raro. Además, añade que, aun con la prohibición, todavía son cazados y vendidos en el submundo como unicornios. De repente, el cuerno real avanza agresivamente contra la asistente. Rápidamente, el joven se coloca delante de ella,
bloqueando el ataque de la criatura con su espada. Tras la huida del animal por el bosque, la chica protesta. Él percibe que lo asustó, mientras su compañera decide perseguirlo, pues aún no está recuperado. Mientras se ajusta la ropa, explica que seguir a la criatura forma parte de la propia investigación ecológica, ya que su presencia era desconocida. Totalmente preparado, el espadachín avisa que irá delante. Al verlo partir, la asistente le advierte desde lejos que tenga cuidado, pues puede haber cazadores en el bosque. En ese momento, él se detiene y pregunta qué debe hacer si encuentra uno. Luego, cuestiona si su ranking aumentará en caso de derrotarlos. La joven responde que, dependiendo de las capacidades del oponente, existe esa posibilidad. Al oír la respuesta, él pisa firme en el suelo y dice que lo entendió. Con eso, impulsa su cuerpo hacia adelante, declarando que derrotará a cuantos pueda. Pronto, corre a gran velocidad por el bosque. La asistente observa su velocidad y lo pierde de vista rápidamente. Mientras avanza, sigue el rastro que la criatura dejó. De repente, se ve forzado a esquivar una flecha. Acto seguido, aterriza en el suelo mientras el proyectil se clava en la tierra frente a él. Un oponente entonces aparece y lo advierte sobre su mala suerte, llamándolo cazador. A continuación, el hombre avanza para atacar, diciendo que está de mal humor. Las espadas de ambos chocan, causando una gran colisión de energía entre ellos. Durante el enfrentamiento, el enemigo pregunta por el color de la energía que ve. De forma inesperada, el espadachín detiene el ataque y le pide que espere. Al escuchar la voz, el joven reconoce a su oponente. Con eso, el otro baja la guardia y queda quieto frente a él. En ese instante, percibe a un arquero posicionado en un árbol cercano. Sin entender la situación, pregunta quién era esa persona. Entonces, el arquero grita el nombre Eddie, y el espadachín responde Aul, revelando sus identidades. Al día siguiente del examen de registro de los aventureros, todos se reunieron en la guilda. Dentro del salón principal, varios miembros esperaban en grupos. Mientras tanto, Darky se acerca al mostrador para aceptar una misión y la recepcionista pregunta sobre el rango deseado. Antes de que él pudiera responder, Markman corre hacia él para saludarlo. Luego, el arquero llega al mostrador y declara que también está allí para tomar una misión. Por un momento, ambos se miran en silencio. Permanecen parados cerca de la ventana, sin decir palabra. Pronto, Markman intenta romper el silencio para iniciar una conversación. Entonces, discuten sobre quién debería elegir la misión primero. Después de un suspiro, el arquero cede en la discusión. En ese momento, recuerda la conversación anterior sobre cómo no encontraron información de Lou, el espadachín que los derrotó. Con eso, comenta que, a pesar de la apariencia, es considerado un prodigio entre los arqueros. Aún así, admite que perder tan directamente contra alguien sin rango fue un golpe a su orgullo. Por su parte, Darkis permanece en silencio por un momento. Al reunirse con su grupo, uno de los miembros lo saluda como capitán por el buen trabajo. Luego, le preguntan sobre el registro de aventurero, y confirma que se registró. Ante la noticia, el grupo celebra, pues ahora podrán aceptar una variedad mayor de misiones. Una de las integrantes comenta que él debe haber complicado las cosas para los otros candidatos. Sin embargo, el joven solo niega la afirmación. Sus compañeros se ríen, sugiriendo que la parte más difícil fue controlarse, ya que un mercenario de alto rango jamás perdería contra un novato. En respuesta, él golpea la mesa, rompiéndola. Asustados, los miembros del grupo miran a su capitán, que se levantó. Luego, él aprieta los dientes al recordar a ese joven. La imagen del espadachín surge en su mente. Recuerda que el oponente ni siquiera lo miraba durante el enfrentamiento. Percibe que fue tratado solo como un obstáculo en el camino. Frente a su equipo, anuncia que a partir de mañana el entrenamiento será triplicado, y todos reaccionan sorprendidos. Una integrante cuestiona la decisión, recordando que podrían tomar nuevas misiones, pero él responde que eso no es suficiente. Luego, afirma que el mundo es más grande de lo que pensaba y que también volverá a entrenar en serio. Admite que su orgullo fue herido, y Markman concuerda en que no puede ignorar más el ranking de aventurero. Darkis revela su rango, 6.725, y el compañero el suyo, 6.301, mientras que el de Lou, quien los derrotó, es 2.728. Confiado, Markman afirma que la diferencia de 4.000 posiciones será fácil de superar, y el otro concuerda en que tienen el mismo objetivo. Frente al cuadro de misiones, el arquero sugiere la floresta a Saban, y el capitán coincide en que los lugares peligrosos son buenos para subir en el ranking. Al llegar al bosque, encuentran al espadachín detenido frente a ellos. De repente, la atención de los tres se desvía por un sonido en la mata. En ese instante, Lou dice que pueden conversar más tarde. Luego, pasa corriendo junto a ellos y avanza hacia el interior del bosque. Mientras Markman lo sigue,
explica que apareció un cuerno real herido, y el joven pregunta si piensa proteger a la criatura. Ante la pregunta, el espadachín confirma mientras observa la velocidad del arquero. Mientras corren, él le enseña a usar el terreno irregular del bosque para moverse. Con eso, Markman sale corriendo disparado delante de todos. Poco después, el guerrero reconoce que la habilidad del joven es impresionante. Luego, acelera aún más, corriendo por el bosque. Markman entonces lo llama por su nombre al verlo acercarse. Al alcanzarlo, el joven avisa que la bestia atrapó a la criatura que perseguían. Delante de ellos, aparece un monstruo gigante bloqueando el camino. La criatura ataca con sus tentáculos, forzando a ambos a esquivar. Inmediatamente, el espadachín usa su espada para cortar los tentáculos que se acercaban. Se detiene, percibiendo que no puede acercarse y considera usar un ataque a distancia. Sin embargo, descarta la idea al ver que el cuerno real sería alcanzado junto con el ataque. Volviéndose hacia Markman, pregunta si puede crear una apertura, y el joven pregunta cómo haría eso. Darkis grita para que apunte a los ojos, mientras le dice al espadachín que siga corriendo. Con eso, el arquero dispara sus flechas mientras el otro avanza por el bosque. Las flechas impactan en los ojos del monstruo, que ruge con el impacto. Mientras la criatura se retuerce, Darkis aparece de repente. Corre hacia el monstruo, gritando que el golpe debe dirigirse a las piernas de la criatura. Al escuchar la orden, el espadachín fija los pies en el suelo para preparar un ataque. Luego, ejecuta un corte horizontal en dirección al monstruo. La criatura ruge nuevamente, abriendo la boca. Darkis entonces ordena que el guerrero tome al cuerno real y salga del camino. Él agarra inmediatamente a la pequeña criatura. Poco después, Darkis avanza y golpea un árbol. Con la sacudida, un árbol cae directamente sobre el monstruo. Tras que el árbol aplasta al enemigo, el espadachín observa la escena sosteniendo a la pequeña criatura. Markman elogia las órdenes de Darkis, quien responde estar acostumbrado a lidiar con subordinados, irritando al joven. Desde lejos, el portador de la espada observa a ambos en silencio por un instante. Luego recuerda la conversación sobre el top 10 del ranking y cómo sus habilidades con la espada, por sí solas, lo llevaron hasta allí. Mirando a la criatura derrotada, concluye que solo el manejo de la espada no es suficiente. Observa a Markman y Darkis mientras piensa en cómo aumentar su propio ranking de aventurero. Mientras sostiene al cuerno real, decide que necesita dominar más habilidades además de la esgrima. De repente, la asistente llega corriendo y se disculpa con el espadachín. Luego, observa la escena con los dos jóvenes y el tronco caído, preguntando qué está pasando allí. Él explica que pensó que eran cazadores ilegales, pero que fue un malentendido resuelto rápidamente. Con eso, la joven comenta que fue bueno que él no haya atacado imprudentemente y que resolvieron la situación pacíficamente. Aún así, mira a los dos involucrados y considera bajarles el rango por la confusión. Poco después, avisa que está bromeando, pero que lo hará la próxima vez, y ambos acuerdan tener más cuidado. Luego, Darkis susurra preguntando por qué el joven anda con una evaluadora. Él responde que es más fácil subir en el ranking así, pero que eso también significa vigilancia constante. Markman alerta que la mayoría de las veces solo recibirá trabajos rígidos y viajará mucho, pero la chica niega que eso vaya a pasar. Aunque ella niega, el arquero insiste diciendo que solo está siendo usado para su propósito. Luego pregunta si el espadachín sabe por qué los evaluadores quieren un rankeado exclusivo, explicando que es la única forma de progresar. Continúa afirmando que los evaluadores son promovidos cuando actualizan los rankings, usando a los rankeados como un medio para subir. Mientras camina adelante, la joven permanece en silencio, y el arquero concluye que ella solo está usando a su compañero como escalón para crecer. Solo repite la palabra progresar en voz baja. En ese momento, recuerda la determinación de la evaluadora al afirmar que eso era algo que tenía que hacer. Con eso, se pregunta si realmente está siendo usado, pero concluye que ella no parece ese tipo de persona. Luego, la chica revisa el área alrededor, afirmando que parece segura. De repente, el cuerno real se frota contra ella, haciéndola girar con el movimiento. El espadachín comenta que ambos parecen haberse hecho amigos, pero ella se queja de que la criatura no entiende que es el espacio personal. Darkis llama al animal lobo ingrato, y ella responde que su actitud se debe a la apariencia aterradora del joven. Mientras intenta defenderse, ella lo interrumpe diciendo que la culpa es de su aura intimidante y se aleja cargando a la criatura. Él repite sus palabras, mientras la evaluadora comenta que algo la está molestando. Luego, se acerca al monstruo derrotado y lo identifica como un Fiser del bosque. Explica que nunca habían encontrado esa criatura antes,
pues su hábitat natural son lugares fríos. También nota que el monstruo nunca había sido visto en el bosque Azaban. Con eso, le pide al compañero que registre la existencia de la criatura, y él acepta. Finalmente, explica a los dos compañeros que está en una misión de investigación y pregunta qué están haciendo allí. En respuesta, Darkis afirma que están haciendo algo parecido y que recibieron la misión de la oficina de evaluación. Ante eso, la asistente se extraña y se pregunta si había alguna misión para mercenarios y arqueros en el bosque Azaban. Poco después, entiende lo que pasó entre los tres. Percibe que el espadachín los influenció para aceptar la misión de Rankin. Mientras acaricia al cuerno real, piensa que hay algo importante que él necesita entender. Luego, la joven se acerca con un aparato y dice tener buenas noticias. Explica que el ranking de velocidad fue actualizado, pues su técnica de espada fue aceptada. El dispositivo muestra que su posición general subió del 58 al 26. Ella pregunta si está contento con el resultado, y el joven confirma, aunque con cierta duda. Con una sonrisa, la evaluadora comenta que pudo ver la técnica gracias a su instinto como miembro de la oficina de evaluación. Él la mira por un momento y pregunta qué quiere decir con eso. Luego, cuestiona si ella suele ser tan increíble. La joven sonríe ante la pregunta. Con una pose confiada, devuelve la provocación, preguntando si solo se dio cuenta ahora. Desde lejos, los otros dos se acercan preguntando qué ranking alcanzó. Ella entonces pregunta si el joven quiere mostrárselo a los dos, y él acepta. Tan pronto como se muestra el dispositivo, Markman se queja al ver que el espadachín subió en todos los rankings. Luego, Darky se gira hacia él y dice que hay algo importante que debe saber. Con sinceridad, el chico admite que no es bueno en nada aparte de su espada. Así, el mercenario entiende que él solo ha entrenado esgrima hasta ahora, y el otro confirma. Recuerda cómo el arquero lo ayudó a moverse y el instinto de mando del capitán. Después, Darkis explica que, como líder de un grupo de mercenarios, es natural crear planes para proteger a sus subordinados. Además, detalla la importancia de las formaciones, instrucciones y la posición de cada uno en un ataque. Aún así, pregunta si el espadachín realmente está interesado, ya que su técnica parece no necesitar consejos. Con firmeza, el joven afirma que sí necesita, y pide que ambos le enseñen más. Ante la respuesta, los dos compañeros se miran en silencio por un momento. Poco después, Darkis comienza a explicar que, para viajar en un bosque, es necesario usar todos los sentidos y promete dar consejos sobre cómo caminar. Mientras observa el intercambio, la evaluadora piensa que él está cambiando y se siente feliz por haberlo ayudado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que hay muchas variables desconocidas en el bosque Azaban. Concluye que esa misión quizás sea demasiado para el grupo. Mientras tanto, una figura misteriosa observaba al grupo a través de un portal oscuro. De repente, dos hombres aparecen, y uno comenta que los encontró mientras buscaba a la bestia desaparecida. Ante eso, el otro, más viejo, afirma que sus órganos frescos podrían venderse por un buen precio. El hombre musculoso dice que, aunque no es como la bestia, tendrá que capturarlos de todos modos. Finalmente, advierte que quien entra en el territorio de una bestia debe esperar ser atacado por una. Así, Markman inicia una explicación, diciendo que usar los 5 sentidos no es una tarea fácil para ellos. Luego, complementa que es necesario entrenamiento para aplicar los sentidos en combate, y el espadachín escucha atentamente. Con eso, afirma que ese bosque es perfecto para el entrenamiento debido a los olores fuertes del lugar. Mientras Darkis admite no entender, el arquero revela que puede sentir con precisión la cantidad de animales cerca. Luego explica que está usando un bajo nivel de prana para poder detectar a los animales. Después, describe el prana como un talento e instruye a los otros a enfocar la conciencia para mejorar la percepción. Ante la explicación, el espadachín cierra los ojos y comienza a concentrar su conciencia, reuniendo su energía alrededor. Pronto, una gran cantidad de energía se manifiesta a su alrededor, siendo observada por sus dos compañeros. Ambos reaccionan a la intensidad de la energía liberada. Aún así, el joven permanece concentrado para agudizar sus 5 sentidos. Envuelto en su aura, entonces camina por el bosque. La energía se expande rápidamente, cubriendo una gran área del monte. Después de la expansión, una figura solitaria se detiene en la cima de un acantilado. Con los sentidos agudizados, la imagen del hombre surge en su mente. De repente, se lanza hacia adelante con la espada en mano mientras la evaluadora lo observa. Tan pronto como ella lo llama, el joven se gira y avisa que alguien los está observando. Entonces, percibe que el enemigo se acerca, en el momento en que un puño con energía viene hacia él. Luego, un rayo de energía atraviesa el lugar, generando una explosión de impacto. Con la explosión, sus compañeros reaccionan y gritan su nombre. Pronto,
el camino en el bosque queda cubierto de polvo y escombros. El espadachín es visto en el suelo, en medio del polvo levantado por el ataque. Poco después, un hombre aparece y revela que los rastreó por el prana que estaban liberando. Inmediatamente, Darky se prepara para el combate junto al arquero y pregunta quién es el recién llegado. La imagen del nuevo adversario aparece reflejada en los ojos de la evaluadora. Él entonces se vuelve hacia los dos, y ella les advierte que no luchen. Luego, la joven lo identifica como Dalkan Iris, el aventurero con ranking 672. Ambos perciben que el rango del hombre es muy alto y que es más fuerte que ellos. Dalkan se da cuenta que fue reconocido, y ella responde que es famoso por su carrera. Luego añade que estaba a punto de alcanzar un ranking de 2 dígitos. Después, lo describe como alguien que cometió un crimen y por eso su rango fue rebajado. En ese instante, una nueva figura se acerca por detrás de Dalkan. Un hombre rubio llega jadeando, quejándose de que es demasiado rápido, pero el otro solo responde que es lento. Luego, el recién llegado nota al asistente, mencionando que hay una civil en el lugar, aunque no sabe quién es. Luego, la joven lo identifica como Ruso Cruel, y el hombre reacciona al oír su nombre. Entonces, ella completa, revelando que él es un comerciante del mercado negro, clasificado en el puesto 76. Con eso, Russo la elogia por estar bien informada y conocer el ranking de crímenes. Una nota explica que el ranking de crímenes refleja la gravedad de las acciones de un criminal. Además, detalla que este es un ranking no oficial, creado por usuarios y a veces adoptado por organismos oficiales. Luego, Dalkan mira hacia un lado y menciona al unicornio. Después, finalmente avista a la criatura escondida detrás de un árbol. Así, encara al unicornio y afirma que lo estaba buscando. Inmediatamente, la asistente se coloca frente a la criatura para protegerla. Luego, confronta al hombre, preguntando por qué anda con ese otro sujeto. Él responde abiertamente que su motivación para la asociación es, obviamente, el dinero. Luego, ella lo cuestiona, afirmando que podría ganar dinero de forma justa con sus habilidades. Sin embargo, Dalkan la corrige, explicando que el dinero no es lo único que desea. Luego revela que tiene 2 motivos para la asociación: vender y comprar productos de Russo. La asistente repite la palabra comprar, procesando la información. Después, el hombre revela que los rankings pueden comprarse si la persona realmente quiere. Esa posibilidad causa una reacción visible en la mirada de la joven. Luego, ella lo acusa de insultar los rankings frente a una civil. De repente, Darkis aparece por detrás de Dalkan con la espada apuntando a su cuello. Aún así, él detiene la hoja con solo 2 dedos, sin apartar la mirada. Mientras tanto, Markman apunta su arco y declara que su misión es patrullar el bosque a Saban. Luego, añade que no pueden permitir que alguien peligroso como Dalkan ande libremente por ahí. Finalmente, el hombre solo desvía la mirada hacia un lado. Con eso, libera su energía y decide resolver la situación de la manera habitual. Con su aura, Dalkan rompe la espada de Darkis usando solo los dedos. Luego, avanza envuelto en energía para asestar un golpe final al adversario. Darkis observa el ataque acercándose, sin poder reaccionar. Así, percibe que no podrá escapar del golpe inminente. En ese instante, una energía verde avanza rápidamente hacia el enfrentamiento. Lou llega a tiempo para interceptar el puño de Dalkan y el impacto de las auras genera una onda expansiva. Inmediatamente, el agresor pregunta quién es el recién llegado que bloqueó su ataque. Entonces, el joven responde diciendo que esa era su línea. Con eso, las 2 energías colisionan, creando una gran explosión en el lugar. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.